repito, capítulo 6, verso 10 de Efesios. Este es nuestro texto bíblico en esta hermosa noche. Lo tenemos todos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tal si lo leemos de vuelta? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito Jesús. Oramos. Padre que habitas en tu trono de gloria, mi buen Dios, gracias te da el alma mía, Señor, por todas las cosas hermosas, maravillosas y preciosas que has hecho en nuestras vidas, Señor mío, los prodigios y los milagros, Señor. Padre celestial, tu misericordia infinita, tu fidelidad, Dios mío, tu gran poder, Padre, Señor, que se manifiesta sobre nuestras vidas, la cual, Señor, tú nos has traído en tu casa en esta noche, Señor, y nos has visitado a través de tu Santo Espíritu. Gracias por ello, Jehová Dios. Mas ha llegado el momento, Dios mío, de escuchar tu palabra hermosa, Dios mío, el consejo de tu verdad, Dios mío. Habla en nuestras vidas, Señor. Edifícanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Habla a través, Dios mío, de tu Santo Espíritu, Señor mío, que no sea palabra hueca, Señor, sino que palabra, Dios mío, que edifique nuestras almas, Señor del cielo. Bendice las almas y las vidas, Señor, Padre, que nos están en sintonía vía internet, Dios mío. Tócalos, Señor mío, consuélalos, Padre, y trae una palabra de esperanza a sus vidas, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre, y toma el control de nuestras mentes y nuestros corazones, Jesús. Fortalézcanos en esta noche con tu poder y tu fuerza, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Esta es la última clase de Efesios. Hemos leído los 6 capítulos, ¿verdad? Espero que usted lo haya leído en su casa, haya meditado en ello y se haya gozado de las ricas promesas y bendiciones que Dios nos revela a través de su palabra hermosa. Amén. Muchos de nosotros nos gustan las noticias, pero las mejores noticias están en la Biblia. Amén. Y hay una mala noticia, o como usted lo quiere ver, que todos están espantados, ¿verdad? Que pasó hace unos días. Pero déjeme darle una noticia a usted buena, que como usted como hijo de Dios, como iglesia, su gobernador se llama Cristo. Amén. Y que todos los reinos están bajo el dominio de Él. Amén. Así que nosotros no nos preocupamos de nada. ¿O sí se preocupa usted? ¿Está afligido? No. Pues gloria a Dios que así sea. Porque, le vuelvo a repetir, todos los reinos están bajo el dominio de Él, de nuestro Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y todo lo demás que acontece debajo del cielo es porque Dios así lo permite. Amén. No es casualidad. Muchos esperaban, tenían otras expectativas y se dieron la sorpresa, ¿verdad? Y por eso muchos hasta lloraron, hasta no comieron después. Pero la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Así que no se sorprenda usted. Amén. Bendito sea el Señor. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Vamos al tema. Bendito sea el Señor. Si usted ve bien el versículo, capítulo 10 dice que nos fortalezcamos en nuestra sabiduría. Así dice. Así dice. ¿Cómo dice? Que nos fortalezcamos, que nos confiemos en nuestro intelecto.
nuestro patrimonio, quizás, nuestra fuerza. Nosotros, bueno, yo no me considero como Sansón, pero Sansón sí era fuerte ese hombre, ¿verdad? Se enfrentaban a los leones, esos animales tienen una fuerza enorme, ¿verdad? Unas bestias del campo. Pero Sansón le hacía frente a estos animales. Pero nosotros no tenemos la fuerza de Sansón. Por lo tanto, Pablo nos recomienda a nosotros que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Y ese es el tema de esta noche. Sea fuerte en el Señor. No en algún otro recurso que usted pueda ver que tenga a sus alcances o a sus manos. Todos aquellos fracasan. Amén. Muchos hombres se ponen la confianza en su patrimonio porque tal vez tienen unos dineritos ahí, unos tesoros. Pero ¿qué pasa? Había un hombre súper rico en la Biblia, ¿verdad? Por eso le decía que todos los reinos, todo el poderío, todo lo que se mueve bajo el cielo está bajo el dominio de Dios. Amén. Y usted sabe quién era este hombre llamado Job. De la noche a la mañana perdió todo. Perdió sus hijos, sus bienes, sus ovejas, sus vacas. De la noche a la mañana. ¿Verdad? No había terminado de salir el ministro, el servidor, o como el capataz, o como se llama. El que vino a darle la noticia no había salido a la puerta de la casa cuando venía el otro, ¿verdad? El otro administrador le decía, mire, yo solo quedé. Y todo se terminó. No había terminado de hablar cuando venía otro. Era un hombre poderoso en aquel entonces, ¿verdad? Pero todo está bajo el dominio de Dios. Y Job dijo, sus propias palabras, dijo que Dios da y Él es el quien quita, amén. ¿Y quién es el hombre para decirle a Dios, ¿qué haces? ¿Verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si Job tenía su esperanza, la fortaleza de Job fueran sus bienes? ¿Qué hubiera pasado? Job no fuera el ejemplo para nosotros hoy en día, ¿verdad? Job, su esperanza, su fortaleza de él no eran sus vacas, sus ganados, su terreno, sus hijos. No, su esperanza de Job era Cristo mismo, amén. Cuando él lo perdió todo, cuando incluso su cónyuge, a la que tal vez él no esperaba que le diera la espalda, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. ¿Se levantó nuestra fortaleza o no? Al tercer día dice que se levantó del polvo de la tierra y no hubo quien los detuviera, porque no hay quien pueda hacer frente al poder, a la fortaleza de Dios. Nadie. Pero nosotros podemos ser fuertes, pero tarde o temprano nos podemos encontrar con uno más fuerte que nosotros y vamos a ser débiles. Pero si estamos en el Señor, venga Donald Trump y todos los demás, estamos protegidos, amén, con el Señor, bendito sea el Señor. Entramos al tema, amados hermanos. ¿Alguien se acuerda del tema de la semana pasada? O las últimas dos. ¿Ah? Yo sé que tal vez no somos muchos hoy en esta hermosa noche, pero más alguien se acuerda, o tal vez no del tema. Yo le pedí, le encargué un lapso de un mes, más de un mes, que leyera su Biblia. Recuérdese de lo que habla capítulo 4 y capítulo 5 de Efesios, que habla. Tal vez eso le hace recordar un poco el tema. Bendito sea el Señor. Y con esto pues entramos al tema de esta hermosa noche. ¿Cómo fue? Unidos y dotados en Cristo. Sí, unidos y dotados en Cristo. Luego el otro que fue la semana pasada, que vivamos como hijos de luz. Amén. Y también hablamos en el capítulo 2 y el 4, uníamos esos capítulos donde hablábamos de una transformación por la gracia de Cristo. Amén. Y Pablo, hablábamos, ¿verdad? Que Pablo escribió esta carta, los Efesios, él estando en la cárcel, y él mencionaba los problemas
¿verdad? Que surgirían o surgen en la vida del cristiano, ¿verdad? Se enfrenta a la naturaleza pasada con la naturaleza presente, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos una naturaleza pasada, una vida pasada, y ahora tenemos una naturaleza en Cristo. Amén, un hombre renovado, una criatura nueva. Y siempre, no sé usted, pero siempre estamos en una constante lucha, batalla. No sé usted. Si usted ya no tiene esas luchas, pues algo está pasando. ¿Usted ya lo alcanzó todo o ya lo perdió todo? Sí, porque si ya no hay una lucha, es probable que usted ya lo haya perdido todo. Pero que lo haya alcanzado todo, lo dudo. Porque nadie ha partido con el Señor. Nadie ya está en el trono del Señor. Aquel que lo alcanzó todo ya fue Esteban, ¿verdad? Cuando él fue apedreado, él ya no se preocupó ni siquiera que Dios vengara a su muerte, sino él, cuando lo estaban apedreando, él hizo una oración de amor, una oración por el perdón de esos hombres. Cuando él estaba siendo apedreado, él vio los cielos abiertos y él dijo: Padre, no tomes este pecado en cuenta, porque yo veo los cielos abiertos y veo a uno que está sentado a la diestra del Padre. Él miró a Jesucristo esperándolo ahí, ¿verdad? Y Pablo también, cuando ya lo estaba alcanzando todo, él dijo, ¿cómo es? He ganado la victoria, ¿verdad? He peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me está guardada y en fin, para mí el morir es Cristo y el vivir también es Cristo. Y la muerte es ganancia también, dice él. Pero él ya había, ¿cómo es? Alcanzado, llegado al final de todo, ¿verdad? De la batalla. Pero nosotros, que todavía no vemos la recta final de nuestra lucha, quiere decir que estamos todavía en una guerra constante. Y no es literal, no es física esta lucha. La palabra nos enseña que nosotros tenemos esta lucha, no son literales, sino son espirituales, ¿verdad? Contra principados, potestades y en fin. Pero también tenemos esa lucha que tenemos con nosotros mismos, nuestra naturaleza pasada y la naturaleza presente. ¿Me entendió? O sea, su manera de vivir antes con su manera de vivir ahora es una lucha constante. Y el tema que mencionaba el pastor, nosotros luchamos constantemente a vivir como hijos de luz. Pero Pablo menciona algo en Romanos, un problema del cristiano. Él decía que había un pecado morando en él. ¿Y en usted? ¿Será que lo hay o ya no lo está? ¿Qué me dice usted? Mano Rudy, ¿qué dice usted? ¿Todavía estará? No es que usted viva en el pecado, pero dice Pablo que hay un pecado morando en mí. O sea, el pecado que mora en mí. Y por eso él decía, porque las cosas que yo quiero hacer, esas no hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y hace referencia de que nosotros constantemente tenemos ese problema, esa batalla, nuestra naturaleza pasada y con nuestra naturaleza presente. Porque no es fácil caminar rectamente delante de los ojos de Dios. No es fácil. ¿Por qué? Porque volvemos, varias veces lo hemos repetido, tenemos todavía esta carne encima de nosotros. Y esta es la que todavía tiene apetitos mundanos, carnales. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Pablo lo explica en Romanos, que la carne y el espíritu están constantemente en guerra, ¿verdad? Que la carne jala para acá y el espíritu jala para allá. Amén. Y a raíz de eso es este tema, para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Pablo. No podemos salir victoriosos si no es por el poder de Dios.
¿Cómo usted va a vencer, amado hermano, la naturaleza pasada o su manera de vivir pasada? ¿Cómo pretende usted vencerla? ¿Cómo cree usted que la va a vencer? Hello. Estamos aquí. Estamos aquí. No podemos, como le decía, por muy sabio que nosotros nos creamos y lo somos, porque Dios hizo de nosotros seres intelectos, seres sabios, ¿verdad? Pero eso no nos da a nosotros la garantía que nosotros vayamos a vencer a todo lo que no es agradable al Señor, a nuestra naturaleza pasada, a nuestra manera de vivir pasado, fuera de Cristo. No nos garantiza, por muy intelecto que seamos nosotros, que seamos victoriosos sobre esa naturaleza. Pablo nos exhorta, nos aconseja que nosotros nos fortalezcamos, que cobramos poder o fuerza en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos al punto. Dice que seamos firmes ante los enemigos espirituales. Por eso decía, nuestra lucha no es física, no es literal, sino son espirituales. Amén. ¿Qué dice? O sea, yo creo que ya leímos ese texto, ¿verdad? Que siempre estemos preparados para eso. Efesios 6:10 nos dice eso, ¿verdad? Que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en todo su poder. Porque si nosotros nos fortalecemos en el Señor, nadie nos puede hacer frente, ¿verdad? Siempre vamos a ser victoriosos. Porque el Señor jamás se va a debilitar. Él siempre va a ser poderoso, va a ser victorioso en todo tiempo. Pero nosotros podamos estar firmes hoy, pero mañana, ¿qué hay del mañana? Probablemente estemos débiles. Y si confiamos en nosotros mismos, seremos presa fácil del enemigo. O seremos derrotados fácil por nuestra propia naturaleza, o sea, nuestra inclinación carnal, ¿verdad? Que es siempre al pecado. La carne siempre está inclinado al pecado. Jamás la carne va a decir, hoy voy a ir a buscar de Dios. Jamás. Quien impulsa a que usted venga a la casa del Señor es el Espíritu que usted tiene y el Espíritu Santo. Amén. Pero jamás la carne va a querer hacer un ayuno. O jamás la carne va a querer hacer una vigilia. Cuando se oye así, como que más hambre da y ni siquiera hemos entrado al ayuno. Apenas se anunció el ayuno y híjole, apenas se anunció la vigilia y usted anda con un sueño tremendo. ¿O no es así? ¿Verdad? Desde que está el anuncio ya empieza la carne. Que no, mejor vamos al buffet. ¿Verdad? Pero el Espíritu, cuando se oye que hay que buscar del Señor, el Espíritu se alegra, ¿verdad? Se pone feliz. Pero entonces nosotros tenemos que vencer, tener que tener firme a estos ataques, porque no son físicos, no es que porque alguien te esté haciendo daño, como muchos creen, ¿verdad? Que otra persona le hace daño, tal vez alguien me está haciendo un trabajito por ahí. No, la Biblia dice que nuestro enemigo se llama Satanás y todos sus demonios, ¿verdad? Y es el que bombardea, que mete muchas cosas que nosotros no vemos, pero son obras de Satanás. Amén. Y que salen a relucir en nuestra carne. No son los frutos, sino son las obras de la carne que después que se ven. Pues ustedes, o yo pues, lo que dice, lo que menciona el capítulo 4, pues somos mentirosos, o yo soy mentiroso, o soy muy enojón, irritado, muy engañador, soy un hurtador, en fin, ya empiezan a manifestarse las obras de la carne. Pero ¿qué pasa si usted se somete o como dice Pablo, nos fortalecemos en el Señor?
no surgen obras, sino surgen frutos. ¿De quién? Del Espíritu. Amén. Surge la paciencia, surge la fe, surge el amor. ¿Qué más surge? La paz. En fin, ya surgen los frutos del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que prepararnos, siempre estar atentos a los dardos del maligno. Bendito sea el Señor. Leamos el 11 al 13, amados hermanos. Dice que nos mantengamos alerta. Pablo explicaba, ¿verdad?, todos los problemas. El capítulo 2 hasta el capítulo 5, Pablo explica todos esos problemas que iban a presentarse en la vida del creyente. Pero en el capítulo 6 de Efesios, leemos la lectura mejor, bendito sea el Señor. Capítulo 6, 11 al 13. 11 al 13 dice, y bendito Jesús. Dice así, y vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué dice? ¿Contra quién tenemos lucha nosotros? ¿Contra quién? Y entonces, ¿por qué es que en la iglesia a veces hay división? ¿Por qué entonces es que en la iglesia muchos hermanos, hermanas, no se pueden ni siquiera ver el uno al otro? ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa ahí? Pasa que como que el enemigo, ¿verdad?, les ha tomado ventaja, ¿verdad?, los ha adormecido. Porque lo que se ve son las obras de la carne. En el Señor no tiene que haber enemistad, no tiene que haber contienda, no tiene que haber pleito en el cuerpo del Señor. No tiene que haber odio, no tiene que haber amargura en el pueblo del Señor. Hablábamos la semana pasada, mi hermana mencionaba el tema que unidos en Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que lo que vemos son obras de la carne? Lo que menciona Pablo, ¿verdad? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, gritonería, lujuria, vanidad, en fin, amargura, pleito, contienda. Todo estos son obras de la carne, no frutos, obras de la carne. ¿Y quién pone estas cosas? ¿Quién los pone? Ayer alguien me preguntaba algo. Veíamos un muchacho allí en la calle y bien triste su situación. Si uno pudiera hacer algo, lo hiciera, pero lo que liberta al hombre solo es Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero, esta persona que estaba conmigo me preguntaba, me decía, ¿usted qué piensa acerca de esto? Me decía, ¿usted cree que Satanás los está usando? Me decía, y yo le dije directamente, no los está usando, pero sí le han dado lugar a que los demonios entren en su vida y los que son los que toman la rienda de sus vidas. ¿O no es así? Porque si el hombre se acerca a Cristo, pues se fortalece, se protege en Cristo, estos espíritus inmundos que son los que arruinan nuestras vidas. Por eso decía, después nosotros caminamos, no nuestro sano juicio. Muchos por eso le decía que su corazón está lleno de odio. ¿Por qué? Porque mi pastor decía la semana pasada en su predicación, que si Dios
abriera nuestros ojos espirituales un tantito, nosotros nos diéramos cuenta de contra quienes nosotros realmente estamos luchando. Son contra legiones de demonios que se mueven en los aires. Amén. Por eso no se ven. Son espíritus, no se ven. Pero ahí están. Y Dios nos da alerta que nosotros estemos preparados. Alerta en todo tiempo. Amén. Que tengamos cuidado. Porque si nosotros le damos cabida a estos animales, nos van a arrastrar. Ni cuenta nos vamos a dar cuando perdamos nuestra salvación. No quiere decir que nosotros estamos comprando la salvación, no. Pero es algo que nosotros tenemos que cuidarla, protegerla, para que nadie tome nuestra corona. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Jesús. Por eso, amados hermanos, es importante que usted se mantenga alerta, iglesia, y que nosotros nos fortalezcamos, nos vistamos de toda armadura de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Recuérdese que Pablo, vamos, bendito sea el Señor, al siguiente punto, porque no quiero agarrar mucho tiempo en esta hermosa noche. Bendito sea el Señor. Yo sé que usted está cansado, yo también, bendito sea el Señor. Vamos al siguiente punto. Dice que nos revistamos de las armaduras espirituales. Si nosotros tenemos una lucha espiritual, nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente también, ¿verdad? No puede ser que nos preparemos carnalmente si nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? No se puede combatir, no se puede entrar, hacerle frente entonces, si nosotros no nos preparamos adecuadamente. Que nuestra vestidura sea espiritual. ¿Qué es la armadura para usted, amado hermano? Una pregunta. ¿Qué es armadura para usted? ¿Tiene a usted alguna definición acerca de eso? Una cobertura. Una cobertura, sí. Una protección o algo con que usted pueda hacer frente a su enemigo, ¿verdad? ¿Qué pasa si un soldado va a la guerra, ¿verdad? Porque casi los que van a la guerra son los soldados, ¿verdad? Y se enfrentan contra otro ejército de otra nación, de otras tierras. Pero ¿qué pasa si solo se van sin su armadura? No llevan el fusil, no llevan las municiones, no llevan los tanques, los buques, en fin. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ahí sí que al fracaso van a ir, a la derrota nomás van a ir. Pero si se preparan, van a hacer guerra, probablemente hagan la conquista, probablemente regresen victoriosos, pero están preparados. Amén. Pero si se van así al azar, como dicen, a ver qué pasa. Lo que va a pasar es que va a ser un gran caos su vida, una tristeza, ¿verdad? Pero dejemos los soldados por un lado, bendito sea el Señor. Nosotros leamos el pasaje bíblico que nos corresponde, bendito sea el Señor. El mismo capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, verso 14 al 17. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo lee, amado hermano? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Hasta el 17, amado hermano. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Siga el último verso, hermano, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra armadura, amados hermanos, como cristianos? Mencione alguna. Ahí lo leyó mi hermano. Mencione 2 o 3. Menciona
Usted lo que usted ve ahí, amados hermanos, esa es la armadura nuestra.